Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, quiero referirme a la codificación agraria. Desde luego, habremos de hacer algunos comentarios antes y después de esta codificación. De inicio, quisiera comentar de manera muy breve que en 1909, don Andrés Molina Enríquez, un personaje de la historia del agrarismo mexicano sin duda, como lo vamos a comentar en unos momentos, publicó una obra memorable intitulada Los grandes problemas nacionales. Y ahí significaba, entre otros, lo relativo al campo. Valga decir que don Andrés Molina Enríquez fue mentor de don Luis Cabrera, quien a la sazón elaborara un proyecto de ley encomendado por don Venustiano Carranza, la ley del 6 de enero de 1915, a la que nos habremos de referir. Valga decir también que el artículo tercero del Plan Revolucionario de San Luis refería que se habrían de restituir las tierras allá, como lo había dicho don Miguel Hidalgo y Costilla en el cuartel general de Guadalajara el 5 de diciembre de 1810. ¿Cómo olvidar también el memorable discurso de don Luis Cabrera, siendo diputado federal, en la máxima tribuna de la nación, donde refería que no podía pasarse por alto el problema del campo, que si un grupo había aportado hombres al movimiento revolucionario, había sido el sector campesino. 2 años después, en octubre de 1914, en el Teatro Morelos de Aguascalientes, se llevó a cabo la Convención Revolucionaria, en donde surge como jefe máximo de la revolución precisamente don Venustiano Carranza, quien ya como jefe del Ejecutivo le encomendó a don Luis Cabrera la elaboración, como lo decíamos hace un momento, de un proyecto de ley, la que conocemos ustedes y yo como la ley del 6 de enero de 1915. Con la expedición de esta ley, dictada por el jefe máximo de la revolución, don Venustiano Carranza, de espaldas al mar, allá en el puerto de Veracruz, se significó sin duda el inicio de la época que comúnmente hemos conocido como la Reforma Agraria Mexicana, y desde luego la que va a impulsar una política de reparto agrario. Esto evidentemente marcó un antes y un después respecto de la atención de los problemas del campo. A partir de este año pudiera inscribirse esta atención para los hombres y mujeres del campo. Sin embargo, va a ser hasta la Constitución de 17, en el artículo 27, cuando se va a institucionalizar aquella política de reparto agrario que por más de 75 años hemos tenido en nuestro país. La importancia de esta ley, sin duda, es el que
tomó en cuenta algunos de los aspectos por demás significativos del Plan de Ayala del general Emiliano Zapata Salazar, quien me acompaña en la parte posterior, y también de aquellos pronunciamientos de don Luis Cabrera. ¿Cuál ha sido, entre otros, los puntos esenciales de esta ley? Podríamos significar que se declararon nulas las enajenaciones de tierras comunales de los indios, así lo refiere. Sin embargo, su amigo Rubén Gallardo, me parece que pudiéramos llamarles de los pueblos originarios. Y esto era tomando en consideración el espíritu de la ley de 25 de junio de 1856. Recordemos que con esta ley se buscaba separar de la iglesia lo que comúnmente se conoció como propiedad de manos muertas. Y desde luego quienes arrendaban las tierras podrían verse beneficiados para adquirirlas. No podríamos decir que esto podría considerarse como un reparto agrario, pero sin embargo era empezar a hacer un poco de justicia para la gente que vivía en el campo. También se declaró la nulidad de las diligencias de apeo y deslinde practicadas por compañías deslindadoras. Recordemos que hacia 1875 y años siguientes se expidieron algunas leyes de colonización. No menos importante es el que con esta ley, como lo hemos señalado en algún otro capítulo, se va a crear la Comisión Nacional Agraria, las comisiones locales agrarias y los comités particulares ejecutivos. Esto, sin duda, es el primer antecedente o punto de partida de lo que a la sazón va a ser la magistratura agraria. Podríamos decir también que se va a empezar a hablar de lo que años después va a ser la política de reparto agrario, que duró poco más de 75 años en nuestro país y que a la sazón se han creado poco más de 29,000 ejidos y reconocido 3,200 comunidades aproximadamente. Lo que representa, sin duda, y lo hemos dicho y escuchado sistemáticamente, que han constituido la propiedad social. Podríamos decir que el constituyente de Querétaro, que inicia sus trabajos en diciembre de 1916 y los va a concluir propiamente finales de enero de 2017 para promulgarse el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República, la Constitución, la tercera Constitución mexicana, que es la que rige la vida jurídica de nuestro país. Pudiéramos hablar de 4 direcciones fundamentalmente. Una acción constante del Estado para regular el aprovechamiento y distribución de la propiedad y para poder imponer a esta las modalidades que dicte el interés público. Recordemos lo que dice el párrafo primero del artículo 27, que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Otro de estos 4 direcciones o puntos, pudiéramos decir, se va a hablar de la dotación de tierras a núcleos
de poblaciones necesitadas. Empezamos entonces a hablar de lo que es propiamente la política de reparto agrario, el establecer los límites de la propiedad y también el fraccionamiento de latifundios, que recientemente tuvimos alguna charla con nuestro amigo Leonardo Riveros Fragoso, con quien platicamos de los antecedentes del artículo 27 constitucional y decíamos, refería a nuestro amigo, que el hablar de fraccionamientos de los latifundios iba a estar un poco de la mano también con el criterio que sostenía en aquella ley villista que don Francisco Villa emitiera en León, Guanajuato. Por otra parte, se habla de la protección y desarrollo de la pequeña propiedad y es justamente la ley villista la que va a contemplar en buena medida esta protección. Diríamos, hemos tenido Méxicos distintos, afortunadamente es grande nuestro país y el espíritu de la ley villista hablaba de un desarrollo de la pequeña propiedad. Sin duda, con la promulgación de la Constitución de 17, nace la política de reparto agrario, aunque permítanme decir que el primer ejido creado en nuestro país fue allá, en la parte noroeste, en Matamoros, Tamaulipas, con la creación del ejido Lucio Blanco, y también la primera restitución que se llevó a cabo en nuestro país fue en el estado de Puebla, en Ixcamilpan, donde por cierto participó el general Emiliano Zapata Salazar. En 1920 se expide la ley de ejidos. El 28 de diciembre de 1920, don Álvaro Obregón emite la ley de ejidos, que es la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, y desde luego fue haciendo suyas las diversas circulares que se emitieron por la Comisión Nacional Agraria, en la que, por cierto, fue presidida por don Pastor Rose, quien fuera uno de los defensores, igual que el diputado Bojorges, de que el problema del campo se atendiera con el constituyente de Querétaro, porque algunos diputados constituyentes aducían que habría que esperar a que se instalara el Congreso de la Unión. Pero don Pastor Rose, quien era un hombre de todas las confianzas del jefe del Ejecutivo, de don Venustiano Carranza, él y don Manuel Bojorges, entre otros, defendieron pues la atención del problema del campo que se ve reflejado en el artículo 27 constitucional. Esta ley del 28 de diciembre de 1920 la constituye en 42 artículos y 9 transitorios. En ellas se ocupan en 6 capítulos de la dotación y restitución de tierras, la extensión de los ejidos, respecto de las autoridades agrarias, a la que ya nos hemos referido, como punto de partida la Comisión Nacional Agraria, la tramitación de expedientes, las indemnizaciones. ¿Por qué es útil hablar de indemnizaciones? Porque a lo largo de la política de reparto agrario se contempló en las diversas disposiciones y particularmente en la última, la Ley Federal de Reforma Agraria, de que cuando se llevara a cabo alguna afectación agraria, el pequeño propietario tendría el término de un año para poder acudir ante el Ejecutivo Federal, la Secretaría correspondiente, para solicitar que se le indemnizara respecto de la afectación. Y también se va a hablar de las juntas de aprovechamiento de los ejidos. Podríamos decir, salvo mejor opinión,
que esta es una forma de organización al interior de los núcleos. Por otra parte, pudiéramos hablar que en 1925 se va a expedir la ley reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio ejidal. A manera de justificación en el análisis de esta ley, se puede destacar el que marcó el camino que considera la propiedad comunal, rompiendo con el paradigma y filosofía tradicionalista del artículo 27, porque recordemos que por un lado tenemos nosotros sí comunidades, 3.200 comunidades hoy en día, pero también poco más de 29.000 ejidos. Se empieza a hablar también, queridos amigos, del registro agrario. Desde luego, hay quien llega a pensar que el registro agrario nacional es producto de la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 92, pero no. Desde los años 20, como lo estamos refiriendo, se hablaba ya en el artículo 8 de esta ley, precisamente del registro agrario, y después, en 1928, vamos a tener propiamente ya una dirección de registro agrario. Consecuentemente, desde entonces, todos los actos y documentos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones en materia agraria han de inscribirse para seguridad. En 1927, si la memoria no nos falla, se da una ley de dotación y restitución de tierras. Recordemos lo que había dicho allá el 28 de noviembre de 1911 el general Emiliano Zapata, que se habrían de crear ejidos, pero también se habrían de restituir tierras, es decir, la figura de la restitución de tierras dentro del derecho agrario mexicano ha sido un factor predominante desde 1810 con don Miguel Hidalgo y Costilla, con el artículo 3 del Plan Revolucionario de San Luis y como lo estamos viendo también ya con la ley de dotación y restitución de tierras. Pero habíamos tenido en todo este espacio que hemos referido a estos acontecimientos y disposiciones jurídicas, algunas leyes dispersas, circulares, acuerdos, etcétera, y don Abelardo L. Rodríguez, siendo presidente de la República, va a promulgar la primera codificación agraria, es decir, el Código Agrario de 1934, la que vino a aglutinar justamente estas leyes dispersas. Este código se expide allá en Durango el 22 de marzo de 1934, contiene 178 artículos y 7 transitorios. Lo más sobresaliente de este código establece el régimen y las modalidades de la propiedad agraria. Ordena que al momento de ejecutar la resolución presidencial se haga la adjudicación de parcelas. Hablaba también que los únicos serían de explotación comunal, podríamos decir un poco más adelante, o colectiva, podrían ser los pastos, bosques, aguas y aquellas tierras que por sus peculiaridades en el fenómeno de la explotación requirieran de una intervención colectiva de los ejidatarios del núcleo beneficiado. Por otra parte, también va a establecer un proceso de organización al interior de los núcleos y para ello le da esta encomienda al Banco Nacional
de crédito agrícola, que diríamos es el primer antecedente de lo que a la sazón sería el Banco de Crédito Ejidal. Posteriormente vamos a tener una segunda codificación, que es el Código Agrario de 1940, que este se va a expedir por el general Lázaro Cárdenas del Río, un presidente que se preocupó y se ocupó mucho del problema rural de nuestro país y contempla por ahí la historia agraria, que es uno de los presidentes que atendió más y concedió más tierras a núcleos de población. Permítanme hacer un comentario, queridos amigos, de algo muy importante que se me estaba yendo. El Código Agrario del 34 nos empieza a hablar ya de la acción de la creación de nuevos centros de población. Esto es, por un lado podríamos decir, se habían creado ejidos, se empezaba también a reconocer a las comunidades, pero ¿qué es lo que va a suceder cuando se habla de la creación de nuevos centros de población? De manera muy breve, podemos referir que un nuevo centro de población es aquel que se iba a crear en lugares apartados a los que pertenecían los campesinos, los hombres y mujeres del campo que carecieran de tierras. A manera de ejemplo, podríamos decir, si en el Estado de México no había tierras susceptibles de afectación, sobre todo esto se ve en años subsecuentes, podría iniciarse un procedimiento para crear un nuevo centro de población, probablemente en algunos de los estados del sur-sureste de nuestro país, entre otros lugares, desde luego. Véase Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, por ejemplo. Regresamos, amigos, si ustedes me lo permiten. ¿Qué es lo que nos pudo haber dado como situación relevante que recogió mucho del Código Agrario 34, pero ¿qué es lo que recoge el Código Agrario de 40? Bueno, pues que vino a regular lo relativo a los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera. ¿Qué es lo que estaban amparando o qué efecto podrían tener estos certificados? Recordemos lo que decíamos hace unos minutos, hace un momento, en cuanto a la protección también de la pequeña propiedad, y entonces quien fuera pequeño propietario podría acudir ante la instancia administrativa para que, una vez cubiertos los requisitos, pudiera verse favorecido. Desde luego, una escritura debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad para que se le pudiera expedir algún certificado de inafectabilidad agrícola, ganadera o agropecuario. Esto, desde luego, era una seguridad para el pequeño propietario. El Código Agrario de 1942, que se dice que realmente se da a inicios de 1943, pero quienes hemos estado dentro de la materia agraria lo identificamos como el Código Agrario de 1942. El último de los códigos, el que va a contener 362 artículos y 5 transitorios. Este código se expidió el 31 de diciembre, se dice, del 42, aunque con el comentario que hacía de manera breve. Y lo que decíamos hace un momento de los nuevos centros de población, esto viene ya a institucionalizar propiamente la creación de nuevos centros de población, pero también nos va a hablar de las colonias agrícolas. Hemos escuchado que las colonias agrícolas o ganaderas
pueden tener una condición híbrida porque lo mismo podrán considerarse como pequeña propiedad. Sin embargo, la reforma al artículo 27 constitucional de 92 habla en algunos de sus artículos transitorios, el sexto, si la memoria no me falla, donde se dice que las colonias podrán permanecer bajo este régimen de colonia o bien adoptar el dominio pleno. Esta codificación agraria, evidentemente que la vamos a tener durante todo este tiempo de 34 hasta 1971, cuando el 16 de abril de este año se va a expedir la Ley Federal de Reforma Agraria. Esta Ley Federal de Reforma Agraria, que es la última, el último disposición jurídica hasta antes de la reforma de 92, es la que con meridiana claridad nos va a establecer lo que habíamos mencionado nosotros hace unos instantes sobre la magistratura agraria. ¿Cómo se integraba esta magistratura agraria, queridos amigos? Por el presidente de la República, el secretario de Reforma Agraria, en aquel momento el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los gobernadores de los estados, el jefe del departamento del Distrito Federal, y después de la reforma a la Ley Federal de Reforma Agraria del 17 de enero de 1984, se incorporan también el Cuerpo Consultivo Agrario, que dicho sea de paso, era un cuerpo colegiado que participaba o fungía como asesor lo mismo del presidente de la República que del secretario de la Reforma Agraria. También se va a considerar como autoridad en esta materia a las comisiones agrarias mixtas. Consecuentemente, aquella acción sobre el juicio privativo de derechos agrarios, que en algún otro momento ofrezco el que podamos comentar, y va a ser conocido por la Comisión Agraria Mixta y desde luego el Cuerpo Consultivo Agrario podría conocer en caso de alguna inconformidad que se manifestara dentro de los 30 días siguientes a que se emitiera la resolución de la Comisión Agraria Mixta. Como decíamos, esta Ley Federal de Reforma Agraria viene a suplir, por así decirlo, la diversa codificación 34, 40 y 42, se integra por 480 artículos y 8 transitorios. ¿Hasta cuándo va a tener vigencia la Ley Federal de Reforma Agraria? Bueno, pues hasta febrero de 1992, cuando se publica el 26 de febrero de 92 la actual Ley Agraria. Algo que puede resultar significativo el mencionar es el que esta ley vino a establecer en los artículos 103 y 104 de dicho ordenamiento la creación de la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. Esto, salvo mejor opinión, me parece que es un aspecto importante porque la legislación agraria sigue contemplando la actividad de la mujer en los núcleos a los que pertenece, aunque también la codificación nos hablaba de un involucramiento de la mujer para que pudiera participar en órganos de representación. Esto es muy importante que lo mencionemos, queridos amigos. Esto es
Lo que en esta ocasión quisiéramos compartir con todos ustedes, en alguna otra oportunidad podremos referirnos a lo que yo decía hace un momento sobre el juicio privativo de derechos agrarios y desde luego las diversas reformas al artículo 27 constitucional y particularmente la 14ª reforma a este precepto, como es la del 6 de enero de 1992. A esto le hemos llamado en algún momento como leyes agrarias, disposiciones agrarias del siglo XX, porque recordemos que el acta de nacimiento del actual derecho agrario en México, así lo hemos comentado, sin duda es la del 6 de enero de 1915. Queridos amigos, esperamos haya sido de su interés el conocer esta evolución histórica de la normatividad agraria y desde luego les invito para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.